Me llamo Rachel Chen, y nunca tuve la intención de convertirme en la denunciante que derribó a una de las empresas tecnológicas más prestigiosas de Silicon Valley. Pero cuando tu propio padre es el director ejecutivo detrás de un fraude masivo, a veces la vida te obliga a actuar. Crecí en los suburbios acomodados de Palo Alto, California, donde el éxito no solo era esperado, sino exigido. Mi padre, James Chen, había convertido Quantum Dynamics de una startup en un garaje en un imperio de $50,000 millones, especializado en tecnología de computación cuántica, para el mundo exterior. Éramos la historia perfecta de éxito asiático-estadounidense, padres inmigrantes, que lograron el sueño americano a través del trabajo duro y la innovación brillante. Pero la perfección, como aprendí, a menudo oculta los defectos más profundos. Tenía 26 años cuando noté las primeras irregularidades. Como la recién nombrada directora de operaciones financieras en Quantum Dynamics, tenía acceso a los datos financieros más sensibles de la empresa. Mi padre insistió en que tomara ese puesto. A pesar de mi reticencia inicial, la familia debe permanecer unida, solía decir, con ese ligero acento que se volvía más pronunciado cuando estaba emocional. ¿En quién más podemos confiar si no es en nuestra propia sangre? La ironía de esas palabras aún me persigue. Mi madre, Lisa, falleció cuando yo tenía 12 años, dejando a mi padre a cargo de criarme solo. Tal vez por eso se volvió tan obsesivamente protector, controlando cada aspecto de mi vida bajo el pretexto del cuidado paternal. Las mejores escuelas, los amigos correctos, la carrera perfecta, todo cuidadosamente orquestado por James Chen, el maestro director de la Sinfonía del Destino de nuestra familia. Por supuesto, sobresalí en todo. Me gradué summa cum laude de Stanford con doble titulación en Ciencias de la Computación y Administración de Empresas. Obtuve mi MBA en Harvard y conseguí puestos prestigiosos en Goldman Sachs y McKinsey antes de que mi padre finalmente me convenciera de unirme al negocio familiar. Rachel, me dijo durante una de nuestras cenas semanales en su mansión modernista con vista a la bahía, es hora de que vuelvas a casa. Los números no cuadraban. Esa fue mi primera pista. Quantum Dynamics había reportado avance tras avance en tecnología de computación cuántica, impulsando el precio de nuestras acciones a alturas astronómicas. Pero al profundizar en los estados financieros, descubrí una red de empresas fantasma, contratos falsos y cifras de ingresos infladas que hacían que Enron pareciera un juego de principiantes. Al principio, traté de convencerme de que estaba equivocada, como podría mi padre, el hombre que me había dado interminables lecciones sobre integridad y honor, estar orquestando un fraude de tal magnitud, pero la evidencia era innegable. El revolucionario procesador cuántico de Quantum Dynamics, el mismo que había recibido reconocimiento mundial y atraído miles de millones en inversión, no funcionaba como se anunciaba. Los resultados de las pruebas habían sido fabricados, las demostraciones cuidadosamente montadas. Lo confronté una noche en su oficina en casa, ese espacio elegante lleno de premios y reconocimientos que ahora parecían monumentos al engaño. Papá, tenemos que hablar sobre los resultados del procesador Q3000. Apenas levantó la vista de su laptop. ¿Qué pasa con ellos? Son falsos. Mi voz tembló ligeramente. Las métricas de rendimiento, las pruebas de estabilidad, nada de eso es real. Finalmente, levantó la mirada para encontrarse con la mía. Esperaba ver vergüenza, tal vez incluso miedo. En cambio, vi algo más parecido a la diversión. Rachel, los negocios son más complejos de lo que enseñan en la escuela. A veces hay que acelerar un poco la verdad para alcanzar metas más grandes. ¿Acelerar la verdad? No podía creer lo que estaba escuchando. Papá, esto es fraude. Estamos mintiendo a nuestros inversionistas, a nuestros socios, a todos. Se puso de pie y caminó hacia los ventanales de piso a techo que daban a la brillante bahía de San Francisco. ¿Sabes por qué te llamé Rachel?, preguntó, cambiando de tema. Tu madre quería nombrarte Catherine, como su abuela, pero yo elegí Rachel porque en hebreo significa cordero. Quería que fueras pura, inocente. Se giró para mirarme. Pero la inocencia no construye imperios, hija. ¿Así que lo admites? Todo es una mentira. No todo. La tecnología funciona en teoría. Solo necesitamos más tiempo para perfeccionarla. Las inversiones, los contratos, nos dan ese tiempo. Sin ellos, lo perderemos todo. ¿Eso es lo que quieres? Destruir lo que he construido para ti. Sentí náuseas. Para mí, yo nunca pedí nada de esto. ¿No? Su voz adquirió un filo que nunca antes había oído. Las escuelas privadas, los tutores, las conexiones que te llevaron a Stanford. ¿De dónde crees que salió todo eso? Del trabajo duro y la innovación, repliqué. Al menos eso fue lo que siempre me dijiste. Eso también era mentira. Sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Sigues siendo tan ingenua, Rachel.
El mundo no recompensa el fracaso honesto, recompensa el engaño exitoso. Todas las grandes empresas tienen sus secretos. Nosotros solo somos mejores para guardarlos. Hasta ahora, dije en voz baja. Su expresión se endureció. ¿Qué significa eso? Significa que no puedo seguir siendo parte de esto. Necesitamos decir la verdad, hacer una divulgación completa. Absolutamente no, me interrumpió con un gesto tajante. No hará. Tú elegiste la verdad sobre la familia. Espero que te mantenga caliente por las noches. Ya no eres mi hija. Debería haber sentido alivio de que todo hubiera terminado, pero en su lugar, me sentí vacía. La verdad me había costado no solo a mi padre, sino toda mi identidad. ¿Quién era yo ahora, si no la hija perfecta de James Chen? La respuesta llegó poco a poco, mientras reconstruía mi vida pieza por pieza. Fundé una consultoría especializada en ética corporativa y cumplimiento normativo, utilizando mi experiencia para ayudar a otras empresas a navegar la delgada línea entre la innovación y el engaño. Escribí un libro sobre mi historia, Rompiendo el Código del Silencio, que se convirtió en un éxito de ventas y me llevó a dar conferencias por todo el mundo. 3 años después de la condena de mi padre, recibí otra carta desde la prisión. Esta vez era más larga, más reflexiva. Me habló sobre su infancia en una zona rural de China, donde su familia vivía en la pobreza. Me contó cómo se prometió a sí mismo que nunca volvería a ser pobre, que haría lo que fuera necesario para tener éxito, como esa determinación poco a poco había corrompido su brújula moral. Construí un imperio de mentiras, escribió, y perdí lo único que realmente importaba, el respeto de mi hija. Lo siento, Rachel, no por lo que hice, sino por tratar de hacerte cómplice de ello. Fuiste más fuerte de lo que yo jamás fui. Leí la carta varias veces antes de guardarla en un cajón, incapaz de decidir cómo responder. Parte de mí quería perdonarlo, intentar reconstruir algún tipo de relación. Otra parte sabía que hay puentes que, una vez quemados, deben quedarse así. Mi historia se convirtió en un caso de estudio en cursos de ética empresarial en las mejores universidades. Los estudiantes debatían sobre la moralidad de mi decisión. ¿Hice bien en exponer a mi propio padre? ¿El silencio habría sido un pecado más perdonable que la traición? Me invitaron a dar una charla en la Escuela de Negocios de Harvard, mi alma mater, de pie en el podio, mirando esos rostros jóvenes y ansiosos. Pensé cuidadosamente en el mensaje que quería transmitir. Las decisiones más difíciles en la vida, les dije, no son entre el bien y el mal. Esas, en realidad, son las fáciles. Las más difíciles son entre dos males. Cuando cualquier camino que elijas exige sacrificar algo valioso, en esos momentos, debemos decidir qué valores son los que realmente atesoramos. Un estudiante levantó la mano. ¿Se arrepiente de su decisión? Hice una pausa, considerando la pregunta. Me arrepiento de que haya sido necesaria. Me arrepiento de que mi padre me haya puesto en esa posición, pero no me arrepiento de haber elegido la verdad sobre la lealtad cuando ambas entraron en conflicto. Hay precios que vale la pena pagar, incluso cuando te rompen el corazón. 5 años después de la condena de mi padre, me casé con David, un profesor de ética en Berkeley que inicialmente me contactó para entrevistarme para un libro sobre informantes corporativos. Tuvimos una pequeña ceremonia en el condado de Marin, solo con amigos cercanos. Mi padre, aún en prisión, no fue invitado. Ahora tenemos una hija, a quien llamamos Lisa en honor a mi madre. A veces, cuando la miro, me pregunto qué valores aprenderá a atesorar. ¿Enfrentará las mismas decisiones imposibles que yo? ¿Tendrá la fortaleza para tomarlas? He comenzado a escribirle cartas para que las abra cuando sea mayor. Le cuentan la historia de su abuelo, tanto sus logros como sus crímenes. Le explican por qué hice lo que hice y lo que me costó, pero, sobre todo, le enseñan que el amor verdadero, nunca debe exigirnos comprometer nuestra integridad. La semana pasada, recibí un aviso de que mi padre es candidato para la libertad condicional. Su abogado me contactó para preguntarme si hablaría en su favor en la audiencia. Aparentemente, ha sido un prisionero modelo, dando clases de negocios a otros reclusos y expresando un remordimiento genuino por sus acciones. Aún no he decidido qué hacer. Parte de mí quiere creer en la redención, en la posibilidad de una segunda oportunidad. Otra parte recuerda sus palabras aquella noche en su oficina: la inocencia no construye imperios. Tal vez no, pero la integridad construye algo mucho más valioso, una vida de la que puedes estar orgulloso. Mi padre construyó su imperio sobre mentiras y vio cómo se derrumbaba bajo el peso de la verdad. Yo estoy construyendo algo diferente, un legado de honestidad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Algunas noches, me quedo de pie junto a la cuna de mi hija y le susurro promesas mientras duerme. Le prometo que nunca la pondré en la misma posición en la que estuve yo.
Le prometo enseñarle que el amor y la verdad deben caminar de la mano, no en oposición, sobre todo. Le prometo que siempre sabrá que hacer lo correcto, aunque rara vez sea fácil, siempre vale la pena. La industria tecnológica ha cambiado desde el escándalo de Quantum Dynamics. Se han implementado nuevas regulaciones y mecanismos de supervisión. Las empresas son más cautelosas al hacer afirmaciones grandiosas sobre tecnologías revolucionarias. Algunos dicen que ayudé a inaugurar una era de mayor transparencia y responsabilidad. Pero ese nunca fue mi objetivo. No me propuse ser una informante ni un agente de cambio. Simplemente llegué a un punto en el que ya no podía vivir con el peso de saber la verdad y no hacer nada al respecto. A veces, los cambios más profundos no vienen de grandes planes, sino de pequeños momentos en los que elegimos la integridad sobre la conveniencia. Mi padre solía decirme que el mundo de los negocios es más complejo de lo que enseñan en la escuela, y tenía razón, pero no de la manera en que él creía. La complejidad no radica en encontrar nuevas formas de engañar, sino en mantener la brújula moral cuando la presión por ceder es abrumadora. A veces todavía sueño con aquella noche en su oficina. En mis sueños, la conversación transcurre de otra manera. A veces él admite sus errores y acepta decir la verdad. A veces yo acepto sus justificaciones y me vuelvo cómplice del fraude. A veces solo nos quedamos ahí en silencio, padre e hija, viendo cómo nuestra relación se desmorona como un castillo de naipes. Pero cuando despierto, siempre me siento agradecida por la elección que hice. Me costó a mi padre, mi herencia y mi lugar en la élite de Silicon Valley, pero me dio algo mucho más valioso, la capacidad de mirarme en el espejo cada mañana y respetar a la persona que veo reflejada. El mes pasado, me pidieron que diera el discurso de graduación en la Escuela de Negocios de Stanford. De pie en el podio, mirando a la multitud de jóvenes llenos de ambición, pensé en qué consejo podría ofrecerles. El éxito no se mide por el imperio que construyes, les dije, se mide por la integridad que mantienes mientras lo... Las palabras de mi padre todavía resuenan en mi mente a veces, la inocencia no construye imperios. También se equivocó en eso, la verdadera innovación, la que cambia el mundo para bien, surge de un descubrimiento auténtico y de logros honestos. Los imperios que valen la pena construir son aquellos que pueden resistir el escrutinio y perdurar con el tiempo. He comenzado a dar un curso en Stanford sobre ética corporativa y protección a denunciantes. Muchos de mis estudiantes se sorprenden al saber que no me veo a mí misma como una heroína. Simplemente llegué a un punto, les digo, donde el costo del silencio se volvió mayor que el costo de hablar. La semana pasada visité el nuevo Centro de Investigación en Computación Cuántica del MIT. Allí están haciendo un trabajo legítimo, avanzando lentamente pero de manera constante hacia los avances que Quantum Dynamics falsamente aseguró haber logrado. La investigadora principal, la doctora Sara Martínez, me dijo algo que se me quedó grabado: la verdadera innovación es un caos. Está llena de fracasos y retrocesos. Cualquiera que prometa un camino sencillo hacia una tecnología revolucionaria, probablemente te esté vendiendo una mentira. No puedo ignorar la ironía. El fraude de mi padre en realidad retrasó la investigación en computación cuántica por años, desviando recursos y atención de los esfuerzos legítimos. En su intento por acelerar el progreso a través del engaño, terminó obstaculizándolo. David y yo compramos una casa en Berkeley recientemente. Es modesta en comparación con la mansión que alguna vez tuvo mi padre, pero es honesta, pagada con dinero que ganamos con trabajo legítimo. Lisa adora el jardín trasero, donde estamos cultivando un huerto. Hay algo profundo en ver crecer las cosas de manera natural, a su propio ritmo. La audiencia de libertad condicional es la próxima semana. Después de mucha reflexión, he decidido asistir, no para hablar a favor o en contra de su liberación, sino para mostrarle en quién me he convertido, una mujer que ya no necesita su aprobación ni teme su decepción. Llevaré fotos de Lisa, la nieta a la que nunca ha conocido, no como una señal de reconciliación, sino como prueba de que la vida sigue, de que nuevas historias comienzan incluso cuando las antiguas terminan. Mi libro está siendo adaptado a una película. Los productores quieren dramatizar la escena de confrontación en la oficina de mi padre, hacerla más explosiva y teatral. Les dije que la versión real ya era lo suficientemente impactante, una conversación silenciosa que cambió todo. A veces, los momentos más significativos de la vida no llegan con un estruendo, sino con la suave certeza de saber que no hay vuelta atrás. La cultura de «finge hasta que lo logres» en la industria tecnológica finalmente está enfrentando las consecuencias. Más denunciantes han salido a la luz, tal vez inspirados por mi historia, exponiendo fraudes similares en otras compañías. Cada caso refuerza lo que aprendí, que la verdad, aunque costosa, es siempre menos cara que la mentira. Ayer encontré un viejo álbum de fotos familiares.
Había una foto de mi padre sosteniéndome cuando era bebé, mirándome con tanto orgullo y esperanza. Me pregunté qué pensaría esa versión más joven de él sobre cómo resultó todo. ¿Comprendería las decisiones que ambos tomamos? ¿Se daría cuenta de que, en su intento por protegerme de las dificultades del mundo, terminó creando la mayor de todas? He fundado una organización sin fines de lucro llamada Ética en la Innovación, dedicada a crear canales seguros para que los denunciantes de la industria tecnológica reporten fraudes sin destruir sus carreras. Brindamos apoyo legal, asesoría y orientación profesional. Más importante aún, estamos construyendo una comunidad de personas que eligieron la verdad sobre la lealtad, la integridad sobre el éxito. La industria tecnológica está cambiando, lenta pero seguramente. Nuevas empresas están adoptando la transparencia, reconociendo los fracasos como parte del proceso de innovación en lugar de ocultarlo. El día de la audiencia de libertad condicional de mi padre llegó con una mañana inusualmente fresca en San Francisco, mientras me sentaba en el austero edificio gubernamental, esperando a que comenzaran los procedimientos. Pensé en todos los caminos que nos habían llevado hasta aquí. Mi padre entró a la sala con su uniforme de prisión, luciendo más pequeño de lo que recordaba. La cárcel lo había envejecido considerablemente, su cabello era completamente gris y profundas líneas marcaban su rostro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi un destello de algo que nunca antes había visto en su expresión: humildad. La Junta de Libertad Condicional le hizo las preguntas estándar sobre su rehabilitación, sus planes para el futuro, su comprensión de sus crímenes. Respondió cada una con reflexión, sin la pulida artificialidad que solía caracterizar su manera de hablar en público. Cuando le preguntaron cuál era su mayor arrepentimiento, se volvió directamente hacia mí. Mi mayor arrepentimiento, dijo con voz temblorosa, no es el dinero perdido ni los años pasados aquí, es haberle enseñado a mi hija que el éxito era más importante que la verdad, que intenté hacerla cómplice de mis crímenes, que olvidé lo que realmente importa. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente, consciente de todas las miradas en la sala. Mi padre me enseñó dos conjuntos de lecciones en la vida. Comencé. El primero fue sobre la ambición, el éxito y la importancia de ganar a toda costa. El segundo vino después, al ver las consecuencias de sus decisiones. Fueron lecciones más duras, pero más valiosas, sobre integridad, valentía y el verdadero significado de la familia. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos antes de continuar. No estoy aquí para abogar a favor o en contra de la liberación de mi padre. Esa es una decisión que le corresponde a la Junta. Estoy aquí porque quiero que él sepa que, a pesar de todo lo que ha sucedido, al fin he entendido algo importante. Su mayor fracaso no fue el fraude que cometió en Quantum Dynamics, fue creer que el amor podía existir sin honestidad, que los lazos familiares podían sobrevivir sin confianza. La Junta le concedió la libertad condicional, con condiciones estrictas. Al salir de la sala de audiencias, mi padre me detuvo en el pasillo. Rachel, dijo suavemente, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría conocer a mi nieta algún día. Si tú me lo permites. Lo miré durante un largo momento. Ya veremos, respondí. La confianza debe reconstruirse poco a poco. Si hablas en serio sobre cambiar, sobre ser honesto, podemos empezar con pequeños pasos, pero Lisa solo conocerá la verdad sobre quién eres y lo que pasó. Él asintió, aceptando la condición sin discutir. Quizás era la primera vez en mi vida que lo veía aceptar algo sin tratar de negociar mejores términos. Durante el siguiente año, comenzamos una reconstrucción cuidadosa de nuestra relación. Empezamos con visitas supervisadas y luego con cenas familiares ocasionales. Mi padre, despojado de su imperio y sus pretensiones, comenzó a revelar un lado diferente de sí mismo. Hablaba abiertamente sobre sus errores, sobre la presión que lo llevó a cruzar líneas éticas, sobre el autoengaño que le permitió justificarse. Lisa, que ahora tenía 4 años, al principio se mostró cautelosa con él, pero con el tiempo desarrolló un cariño creciente. Lo llamaba abuelo James, y se deleitaba con sus historias sobre su infancia en China, historias que yo misma rara vez había escuchado, pues siempre estaba demasiado enfocado en el futuro como para hablar del pasado. Mi organización sin fines de lucro siguió creciendo y eventualmente abrimos oficinas en Nueva York, Londres y Singapur. Trabajamos con empresas para desarrollar lineamientos éticos en la innovación tecnológica, creando marcos que equilibraran el progreso con la integridad. El efecto Quantum Dynamics, como llegó a conocerse en las escuelas de negocios, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de priorizar las apariencias sobre la realidad. David y yo tuvimos otro hijo, un niño al que llamamos William. Mi padre, ahora viviendo en un modesto departamento en San José, se volvió una presencia regular en nuestras vidas.
Ayudaba a Lisa con su tarea de matemáticas y le enseñaba a William caracteres chinos, encontrando alegría en estas pequeñas interacciones que antes le habrían parecido insignificantes. Una tarde, mientras nos sentábamos en el jardín viendo a los niños jugar, mi padre se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Pasé mi vida construyendo algo que creí que duraría, dijo, pero lo que tú has construido, esta familia, tu organización, tu reputación de integridad, eso es el verdadero legado. Tú lograste lo que yo no pude, no a pesar de haber elegido la verdad sobre el engaño, sino gracias a ello. Extendí la mano y le di un apretón, sintiendo que los años de enojo y dolor finalmente comenzaban a desvanecerse. Todos debemos elegir nuestro propio camino, le dije, yo elegí el mío, ahora les estoy enseñando a mis hijos a elegir el suyo. La industria tecnológica ha cambiado significativamente en la última década desde el escándalo de Quantum Dynamics. Nuevas regulaciones y lineamientos éticos, muchos influenciados por el trabajo de nuestra organización, han hecho más difícil para las empresas incurrir en el tipo de engaño sistemático que mi padre alguna vez practicó. Pero lo más importante es que ha habido un cambio cultural, un creciente reconocimiento de que la verdadera innovación no necesita esconderse detrás de afirmaciones falsas y datos manipulados. Sigo dando conferencias en escuelas de negocios y foros tecnológicos, compartiendo mi historia no como una advertencia,